¿Podemos afirmar hoy que la educación es crítica? Un interrogante con múltiples respuestas y con muchos matices. Definitivamente un cóctel que requiere deleitarse a detalle, desde los orígenes para llegar a la discusión del hoy. Bienvenidos a este podcast, que ansiosamente quisiera tener certezas, pero que a cambio planteará interrogantes para inquietarte a ti, oyente interesado en la educación. Les habla un amante de la academia, que da sus pequeños pasos esperando algún día dar medianos, ya que si de educación hablamos, podríamos compararlo con el majestuoso río Magdalena, largo, ancho, inquietante, lleno de historias, de vida y hasta de muerte. Entonces, concretamente, les habla un aprendiz que recorre el camino de una maestría en educación y que se pregunta tantas cosas como sentido de vocación. Así que empecemos. Olvidaba, mi nombre es Jesús Gernal Peña. Ese es el sujeto que les habla por este medio. Cada vez que revisamos la historia de nuestros pueblos y decidimos transitar en las dimensiones del ser humano, ya sea recreativa, personal, social, sexual, familiar, académica, entre otros, aparece un tinte que atraviesa la dimensión del ser humano, la espiritualidad, materializada tangiblemente por la religión desde y sobre todo en época colonial. Teniendo en cuenta el contexto colombiano, este tinte no es la excepción. Cuando de educación hablamos, aclaro. Eso significa, queridos oyentes, que la educación más que cualquier otro aspecto ha sido atravesado por la religión, en especial la católica. Un aspecto que diferentes recursos bibliográficos lo expresan. Bueno, y para dejarlo en claro, al hablar de educación, me refiero para este podcast en el sentido formal, ya que es relevante no pasar desapercibido y recordar que educación no es solo escuela. Allí donde hay cultura hay transmisión de saberes. Por tanto, nuestros pueblos originarios también tuvieron procesos educativos ricos, diversos y legítimos. Muy bien, hablemos un poco de historia. Hablar de educación con la influencia que hemos tenido a nivel occidental, acá en Colombia, nos lleva a su historia. Ya lo mencionaba el filósofo George Santayana cuando expresaba una frase bastante coloquial y popular, pero que es de él, ¿no? Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Y bueno, de seguro habrá prácticas educativas que no queremos repetir y otras que tampoco podemos desconocer. Adentrémonos en esta historia y critiquemos desde lo empírico su impacto en la formación de seres humanos en sociedad. En Colombia y otros países de Latinoamérica también, en años principalmente alrededor de 1519 y 1551, las organizaciones religiosas, católicas por supuesto para la época, hicieron presencia impartiendo conocimiento en nombre de la fe. Instauraron instituciones educativas y esta instauración fueron hechas por sacerdotes de órdenes religiosas católicas, principalmente tres: jesuitas, franciscanos y dominicos. Su recorrido no solo se limitó a la evangelización, sino que estableció las bases de la educación formal. Y ese establecimiento de las bases de la educación formal es un gran hito a nivel de historia para la educación. Ahora bien, partiendo de esta premisa, del hecho de que estuvieron inmiscuidos el tema religioso católico en la educación, podemos indicar que esta educación se materializó físicamente, citando un poco, en instituciones como la Universidad Santo Tomás en Bogotá en 1580, luego la Universidad Pontificia Javeriana en 1622 por la comunidad jesuita. Franciscanos establecieron la Universidad San Buenaventura alrededor de 1747 y algunos colegios mayores de Nuestra Señora del Rosario hacia 1651. A través del Ratium Statutorum, que es un modelo escrito, modelo de los jesuitas de educación. Y este modelo fue sistemático. Y esa sistematización de la educación priorizó un enfoque confesional y disciplinario de la educación. Entonces ya aquí empezamos a hablar un poco de cómo la educación establece sus bases. La educación formal, unas bases estructurales. Ahora,
¿Qué es eso del modelo confesional? ¿Qué significa que el primer modelo de educación en nuestro país tuviera un enfoque confesional? ¿Qué es eso? ¿Es acaso la postura de que la educación debería formar y fortalecer votos de obediencia al credo católico y a la fe que se proclamaba? En retrospectiva, sí. El objetivo era formar en obediencia a la fe y conocimiento de la doctrina religiosa. Adicional, este modelo planteó bases más allá de su enfoque confesional. Instauró una rigurosa división curricular, organizó las materias, estableció funciones del docente o actor educador, dividió el aprendizaje por etapas, tales como gramática, humanidades, retórica, filosofía y teología, e instauró pedagogías sancionatorias, es decir, castigos, formas de sancionar conductas. Y esto lo buscó para obtener una ideología de, voy a abrir comillas, buenos cristianos. Es decir, se establece un modelo formal, una estructura a la que para la época solo podía beneficiarse con hijos de familias de estatus social alto, ya que la institucionalidad de estas universidades y de estas congregaciones debía patrocinarse y mantenerse en el tiempo, y era a través de un pago. Y cumplían a cabalidad con la idea familiar, de tal forma que solo podían acceder a aquellas familias, hijos de aquellos padres que cumplieran ese núcleo familiar, padre, madre, en una unión, con un matrimonio. Bueno, aunque eso tampoco fue impedimento para evangelizar y disponer un estándar, ¿no? Digamos que este modelo lo que buscó fue que las personas de las periferias y que no cumplieran con este estándar, de alguna forma también pudiesen ver ese estándar y se esforzaran por alcanzarlo. De tal forma que era hacia donde se debía aspirar. Así que me pregunto, como inquietado por esta información, y es: ¿se convirtió para la época la educación en una barrera segregadora de comunidades en vez de incluirlas? ¿Aún es segregadora la educación? Son interrogantes para la época, pero que me pregunto si tienen vigencia. Porque continúo cuestionándome, ¿seguirá siendo la educación segregadora en vez de despertarnos y emanciparnos? Y la respuesta es sí. Podemos decir que sí. A partir de las raíces que acabamos de explorar y exponer, la educación no ha sido principalmente objetiva. Alejado de toda esa objetividad, no ha sido neutral. Ha tomado partido de intereses ideológicos, religiosos y hasta políticos, pues ha sido tenida en cuenta hasta en conformación de estados. Esto es congruente con lo que expresa Ozenbach, ¿cierto? Que indica que los sistemas educativos han sido e inclusive siguen siendo permeados por contextos colonizadores, estructuras de poder y continuamente transferentes de supremacía de unas culturas versus otras, lo que deja en amenaza de muerte una educación crítica. En otros términos, como que la interculturalidad en ocasiones sí se materializa y en ocasiones no tanto, ¿cierto? Y si el término amenaza de muerte, cuando hablamos de la educación crítica, es de esos gritos a los que desde una educación transformadora nos negamos a que se silencie, y aún menos permitir el cumplimiento de esa sentencia, ya que hay quienes, y aquí quiero incluirme, nos oponemos a esa realidad. Sin embargo, es innegable cuestionarnos si en nuestras prácticas pedagógicas dicha historia dogmática sigue estando presente como réplica intacta sin derecho a la crítica. Son inquietudes que parecen lejanas en el tiempo, estos datos, pero que a hoy seguirán vigentes, seguirán estando en la actualidad en nuestras aulas y en nuestras prácticas. Maldonado 2008 recoge esa voz crítica desde las pedagogías transformadoras, desde quienes se niegan a seguir replicando modelos dogmáticos, acríticos, verticales, ¿cierto? Desde quienes siguiendo a Freire rechazan el modelo bancario de educación
y se abren a una práctica de diálogo reflexiva, comprometida con la justicia social. Definitivamente podemos afirmar que la educación es crítica. Bueno, quizás como lo pronostiqué, no podemos dar una respuesta tajante y definitiva, pues su naturaleza es dinámica, y como la vida misma, y como el ser humano mismo es compleja. Pero sí podemos indicar que la educación no es estática, ni una sentencia, y que por el contrario tiene el potencial de ser liberadora, emancipadora, transformadora. Y esto se logra no desconociendo sus raíces, sino siendo conocedores críticos de esta, de sus aspectos positivos y negativos, a juicio de cada cosmovisión, a las necesidades de hoy. Las aulas en sus diferentes niveles y en sus diferentes contextos, en la multiculturalidad que hay, por ejemplo, en Colombia, y la multidiversidad, debe tener un diálogo horizontal entre los actores que intervienen en el plano educativo. Acudir a esa realidad, una realidad que escuche y que propicie caminos nuevos educativamente hablando para la justicia, la equidad y el buen vivir. Bueno, como lo indica al inicio de esta narración, y siendo ejemplo modelado, más que tener certezas, debemos inquietarnos y emerger interrogantes. Seguir haciendo preguntas con las que acabo este podcast. ¿Qué tipo de educación estamos practicando? ¿A qué sirve? ¿A quién sirve? ¿A quién excluye? ¿A quién transforma? Muchas gracias por escucharme.